Ok, muy buen día para todos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. En este día quiero saludarles y iniciar con ustedes un estudio muy importante acerca de fundamentos bíblicos. Este es un estudio muy especial para nuevos cristianos y aún para cristianos antiguos o cristianos que ya llevan tiempo en la iglesia del Señor. También es apropiado para todo tipo de personas que están con el anhelo de buscar de la palabra de Dios, que quieren conocer la palabra de Dios y tienen en su corazón estar estudiando la palabra del Señor. Fundamentos Bíblicos es un estudio muy especial para todos nosotros y ante todo para la gloria de Dios. Este libro, este estudio, ha de usarse para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Aquí hay una descripción de dónde viene este material, quién editó, quién escribió, quién hizo posible este material que viene sirviendo a las iglesias de Cristo en diferentes partes del mundo en español. La Iglesia de Cristo en Forest Park es una congregación que ha hecho desde hace mucho tiempo este libro y ha sido usado por muchos hermanos en muchos lugares y agradecemos a nuestro Dios por tener este material en nuestras manos. Aquí se puede leer la descripción del programa. En la Biblia dice así, en Lucas 11:28, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la conservan o la guardan. Es muy especial este versículo, me gusta este versículo de Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, los que la escuchan y la guardan. En muchas ocasiones, y esto es una exhortación interesante que Dios da en su palabra para nosotros, en muchas ocasiones somos simplemente, queridos hermanos, oidores, pero no somos hacedores. Y si escuchar la palabra de Dios es una bendición, puede usted pensar, imaginarse lo que significaría guardarla, ponerla por obra. Bienaventurado, así llama el Señor a quien hace eso. En esta lámina que tenemos aquí ahora, conozca su Biblia. Usted aquí tiene unos pasajes de lectura que usted puede comenzar desde Mateo capítulo 1, versículo 21 y seguir en la línea que tiene a la izquierda, en el centro y a la derecha, y usted va a conocer más acerca de su Biblia. Conozca su Biblia. Es importante conocer la Biblia. Es importante saber que ella, la palabra de Dios, fue dada para que usted y yo seamos salvos, para que tengamos el conocimiento, la sabiduría para la salvación y para adorar a nuestro Dios y servirle con todo nuestro corazón. Entonces, lea estos pasajes. Usted puede tomar esta lámina, sacarle tal vez un screenshot, un pantallazo, y usted va a poder leer más y más y más. Lea estos pasajes como en secuencia y va a conocer más acerca de su Biblia, de la palabra de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo. Bien interesantes estos pasajes acá. Clase de Fundamentos Bíblicos, número 1, estudio de 39 semanas. Este es un estudio de 39 semanas, un estudio que podemos hacer para enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios en 39 semanas. Cuando usted tiene el libro, y por supuesto vamos a compartir el libro con usted, el libro en PDF, para que usted lo imprima, para que usted lo tenga, o este PowerPoint, por ejemplo, usted va a poder hacer un estudio semanal en su casa, puede hacerlo tipo devocional en la casa, tal vez si usted está en una congregación, la Iglesia de Cristo, usted puede, por ejemplo, tomar una lección cada semana y compartirla con los hermanos, imprimir una hoja por semana de la lección 1, 2, 3, 4, y va estudiando, va estudiando, va estudiando, y así usted va a poder también aprender más de estos fundamentos bíblicos para su crecimiento espiritual, para la congregación, con la familia. En casa se puede hacer un devocional con el esposo, la esposa, los hijos, algunos vecinos también, haciendo grupos pequeños de estudio en la casa. Usted puede hacer eso, por supuesto. Entonces aquí tenemos un índice de lecciones. Lección número 1, ¿por qué fue escrita la Biblia? La número 2, la Biblia es nuestra autoridad. Número 3, división correcta de la Biblia, por supuesto. Número 4, ¿quién es el fundador de la iglesia? Número 5,
¿dónde tuvo la iglesia su principio? Número 6, los eventos en Pentecostés. Número 7, ¿cuántas iglesias estableció Cristo? Número 8, nombres bíblicos. Número 9, ¿es la iglesia de Cristo una secta? Número 10, la Biblia es nuestro único credo. Número 11, ¿cuál es la organización de la iglesia? Número 12, los ancianos. Número 13, los diáconos. Lección número 14, ¿qué debo hacer para ser salvo? Número 15, la fe. Lección número 16, el arrepentimiento. Número 17, la confesión de nuestra fe. Número 18, el bautismo. Número 19, cómo adoraba la iglesia en el principio, en el primer siglo. Número 20, la música instrumental en la adoración. ¿Es aceptable? ¿Es autorizada en la palabra, en el Nuevo Testamento o no? Número 21, la cena del Señor. Número 22, la ofrenda. No, perdón, la oración. Número 22. Número 23, la ofrenda. Número 24, predicación. Número 25, benevolencia. Número 26, evangelización. Número 27, edificación. Número 28, asistencia. Número 29, la salvación se encuentra en la iglesia. La salvación se encuentra en la iglesia. Número 30, ¿puede un cristiano caer de la gracia? Buenas lecciones para usted. Número 31, el reino existe hoy. Número 32, nacen los niños puros. Número 33, han cesado los dones milagrosos, parte uno y parte 2. Número 35, la iglesia y la mundanalidad, parte uno, parte 2 también. Número 37, los peligros de las versiones modernas. Número 38, permanezcan fieles hasta la muerte. Y número 39, Cristo viene por su iglesia. 39 lecciones, aquí está el índice y vamos a ir haciendo lecciones una por vez para que usted tenga acceso a todas ellas y así usted pueda conocer más de la palabra del Señor. Muy importantes lecciones para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos el inicio. Hoy veremos con el poder de Dios la lección número 1. Lección número 1. ¿Por qué fue escrita la Biblia? Interesante esta pregunta aquí. ¿Por qué fue escrita la Biblia, la palabra de Dios? Textos, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Eclesiastés 12, 13, textos que yo le invito para que usted lea conmigo en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Eclesiastés 12:13 la escritura dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Interesantes pasajes, queridos hermanos y amigos, para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. En la segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, confiable, porque viene de Dios, porque el Señor fue quien la inspiró. Hablaremos de eso en una lección posterior. ¿Y para qué sirve? Cuatro cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuatro cosas importantes que la palabra de Dios puede hacer por ti y por mí. Y en Eclesiastés, ¿cuál es el propósito de la vida de los hombres? Bueno, teme a Dios y guarda sus mandamientos, queridos hermanos, queridos amigos. Introducción. La mayoría de la gente de nuestros países tiene las Biblias en su casa. Hoy día, gracias al Señor, usted tiene la palabra de Dios en su casa. Usted puede conseguir la Biblia fácilmente. Hay aplicativos, aplicaciones para nuestros celulares, para tener nuestra Biblia en nuestro celular, en nuestra tablet, en nuestra computadora. Tenemos acceso, incluso tenemos acceso a la Biblia en audio. Usted puede escuchar la Biblia también en audio, hasta en YouTube. Usted puede poner, por ejemplo, audio de la Biblia Reina Valera y usted va a encontrar audios de cada libro y los puede escuchar en su vehículo, los puede escuchar en el trabajo, tal vez pueda, bueno, con audífonos. Usted puede escuchar la palabra de Dios en su casa mientras usted hace los quehaceres de la casa. Usted puede escuchar la palabra de Dios. La, la Biblia la tiene mucha gente, por supuesto, pero miren estos cuatro ítems que tenemos aquí.
La cubierta puede estar gastada, las hojas pueden estar brillantes, como un objeto de arte. Se usa como todo, cuando todo falla. Se usa cuando todo falla. Como la llanta de repuesto que cargamos en nuestro vehículo, que solamente nos acordamos de ella cuando se nos daña nuestro automóvil. 4 puntos aquí interesantes. ¿Cómo tiene usted la palabra de Dios? ¿Gastada, con sus hojas brillantes, no las lee, o como un objeto de arte? Como si la Biblia fuera un amuleto. A veces la gente tiene la palabra de Dios como si la Biblia fuera un amuleto, pero no lo es. La Biblia es la palabra de Dios. En muchos países no hay suficientes Biblias. En los Estados Unidos sí hay suficientes Biblias, mas no suficiente estudio de la Biblia. Noten esa frase final. En los Estados Unidos hay suficientes Biblias. Yo diría que aquí en Colombia también tenemos hoy Biblias, en Venezuela, en muchos lugares. Mas no suficiente estudio de la Biblia. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo dedica usted al estudio de la Biblia? Es importante. Algunos argumentos de las personas. Difícil de entender. No hay tiempo para ello. No es necesario entenderlo. Noten esos puntos que tenemos ahí, 3 puntos para que usted considere. Difícil de entender. No. Imposible. No. La Biblia fue hecha para nosotros, para los seres humanos. La Biblia ha sido escrita para ser entendida. El Señor nos puede dar entendimiento. El Señor ha hecho posible no solamente la Biblia, sino que también nos ha dejado maestros de la Biblia. Y lo que necesitamos es buscar también y leer nosotros mismos y pedir sabiduría al Señor. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les decían era verdad. No hay tiempo aquí, tal vez hay un punto en el que el problema no es que no podamos entender, sino que no sacamos el tiempo. La mayoría de personas suele decir que no tiene tiempo para estudiar la Biblia o para escuchar. Bueno, es importante que revise eso porque sí tenemos el tiempo, a veces lo que hay es que organizar nuestro tiempo. Otros dicen no es necesario entenderla. Bueno, esto verdaderamente es insensatez. ¿Cómo no vamos a necesitar entender la palabra de Dios si es la palabra que nos guía en esta vida y la palabra que nos muestra la luz para la vida eterna? Necesitamos entender la Biblia, necesitamos leerla y entenderla de la forma que nuestro Padre Celestial desea que entendamos la Biblia. La Biblia tiene una interpretación, perdón, la Biblia tiene una interpretación dada por Dios, no es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que tú quieres, lo que nosotros queremos, es nuestro Dios, es el que nos dice qué es lo que Él desea que entendamos para poder nosotros ser salvos. Ese es el punto importante. Necesitamos entender la palabra porque nosotros somos los que necesitamos, por supuesto, la salvación. Si el mundo supiera lo que la Biblia puede hacer por ellos, no habría problema con la falta de estudio bíblico. Este es un punto interesante aquí. La mayoría de personas no sabe o ignora voluntariamente lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de un ser humano. La verdad es que la palabra de Dios puede cambiar la vida de nosotros. Es la palabra de Dios, acabamos de leer. Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No tan interesante. Y esas 4 cosas son las que usted y yo necesitamos para poder vivir en este mundo, ser instruidos por nuestro Padre Celestial. Vamos a leer, lea conmigo, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 129, versículo 18. Salmos 119, versículo 18. Estoy diciendo ahora correcto. Salmos 119, versículo 18. Lea conmigo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Esa es una buena oración. Señor, abre mis ojos y miraré. Voy a ver, voy a poder contemplar con mis ojos, voy a poder
darme cuenta de la maravilla de tus leyes, de tus preceptos, de tus enseñanzas tan maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos, para ayudarnos a dejar el mal, para guardarnos del mal. Y mire conmigo también segunda de Pedro 1:21, por favor. Segunda de Pedro 1:21 lo tiene en su pantalla, a la izquierda de su pantalla, en la mitad está. Segunda de Pedro 1:21, donde la escritura dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota qué interesante este punto acá. La, la, la palabra de Dios no vino por voluntad humana. La palabra de Dios nunca vino de hombre, no es una fuente, la fuente de ella no es un hombre, es el Señor. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto se puede ver, queridos hermanos y amigos, en que, por ejemplo, en nuestra época, si usted lee la Biblia hoy, la Biblia le está hablando a usted. Usted tiene, no sé, póngale 80 años, 30 años, 50 años, pero la Biblia le está hablando a usted y la Biblia fue escrita hace, por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene unos 2000 años ya más o menos. Ok, la Biblia es importante, usted la puede entender y por supuesto nosotros en la Iglesia de Cristo estamos también para ayudarle. Moisés fue educado en la sabiduría de los egipcios, fue un pastor y un líder. Estos hombres estaban separados en tiempo, distancia, cultura e idioma. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y nunca pudo ver a Pablo, porque Pablo vivió miles de años después, como 1500 años después vivió el apóstol Pablo. Moisés vivió antes, 1500 años antes. Ahora, ¿cómo puede concordar lo que Moisés escribió con lo que Pablo, Pedro o Santiago o los escritores del Nuevo Pacto escribieron? Bueno, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés para escribir esos primeros 5 libros del Antiguo Pacto, los llamados el Pentateuco, primeros 5 libros. Fue el que inspiró luego a los profetas y luego a los apóstoles que tenemos, apóstoles del Señor Jesús. Entonces, aunque ellos no pudieron estar presentes, no pudieron verse, conversar y estaban separados en tiempo, distancia, cultura, aún idiomas, el Espíritu Santo sí estuvo presente en cada época y está presente en cada época de su pueblo. Hoy, ya con la palabra revelada, escrita en el nuevo pacto, la voluntad de Dios para nosotros por medio de Jesucristo. 66 libros fueron escritos por 40 hombres a lo largo de 1600 años. Este es más o menos el tiempo. ¿Cuántos hombres? Si usted cuenta los profetas y todos los que aparecen en la escritura, pues usted va a darse cuenta que son unos 40 hombres los que Dios utilizó para escribir la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia se caracteriza por una unidad y armonía completa. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para, ya leíamos, 4 cosas: enseñar, redarguir, instruir y instruir en justicia, la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y instruir en justicia. Interesante este pasaje. Lea conmigo, por favor, este pasaje. Es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pasaje muy especial para la vida de nosotros. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 cosas muy especiales aquí que usted necesita, que todos necesitamos. Entonces la Biblia se caracteriza por unidad y armonía completa. Concuerda, el mensaje de Dios concuerda. ¿Por qué fue escrita la Biblia? Interesante pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué? Para revelarnos a Dios, su identidad, su naturaleza
su voluntad para el hombre. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, su naturaleza de amor, Dios es amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 4:8 también, su naturaleza. Nuestro Dios es así, nuestro Dios es grande. ¿Y su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Bueno, que temamos a Él y que hagamos su voluntad. La Biblia fue escrita para guiarnos. El hombre ha intentado guiarse a sí mismo a través de los años, pero no ha sido capaz, solo no puede, solo para terminar en la miseria. ¿Qué necesita? Necesita la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos más revelaciones hoy día. Hoy día no necesitamos revelaciones nuevas o pensamientos de hombres, nada de eso. ¿Qué necesitamos? La escritura. Ella te puede hacer perfecto para toda buena obra. Entonces la Biblia fue dada para revelarnos a Dios. La Biblia es dada también para guiarnos. La Biblia es dada para que conozcamos nuestras cosas. Hay cuatro preguntas bien interesantes, o tres preguntas bien importantes. La Biblia nos da la respuesta a las preguntas más grandes de la vida. ¿De dónde vengo? Génesis 2:7. Importante esa pregunta. ¿De dónde vengo? Venimos de Dios, nuestro Dios nos creó, hermanos, amigos, conocidos. Mírese a sí mismo, la Biblia dice que estamos hechos a la imagen de Dios, queridos amigos. Venimos del Señor, el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Lea, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y capítulo 12. Allí usted se da cuenta que venimos del Señor. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27 lo dice claramente. Otra pregunta muy interesante. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice la escritura. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. ¿Hacia dónde voy? Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, el cuerpo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios. Lea Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra. ¿Por qué dice así? Porque nosotros fuimos hechos, somos hechos del polvo, de la tierra. Dios nos creó de la tierra. Y por eso volvemos a la tierra cuando nos sepultan, cuando nos llega la muerte física. ¿De dónde vengo? ¿De quién vengo? De Dios. ¿Por qué estoy aquí? Para hacer la voluntad de Dios, para conocer a Dios, para vivir para Dios, para prepararme para el destino eterno. ¿A dónde voy? Al destino eterno. Voy a morir físicamente, pero también ¿a dónde va mi alma? Vuelve a Dios. ¿Dónde voy a estar? Bueno, puede ser en el cielo, si soy obediente al Señor, si soy obediente al Evangelio de Cristo, pero también está el otro lugar de castigo, de tormento. Léase Mateo 25, ahí habla de eso también. La Biblia nos revela el pecado y sus efectos en el hombre, punto muy especial, muy importante en nuestra primera lección. En Isaías 59, 1 y 2, la escritura dice que nuestro Dios no es sordo, nuestro Dios no es manco, no tiene la mano corta para salvar, pero dice, pero vuestras iniquidades han ocultado, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nuestro nos ha separado, nos separa de Dios. Su pecado. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado, queridos amigos y hermanos. ¿En qué? Bueno, tenemos muchos pecados en este mundo, fornicaciones, tenemos idolatría, adulterio, robo, hay, por ejemplo, homosexualidad, hay aberraciones sexuales, inmoralidad, deshonestidad, hay falsas religiones, se peca porque se adora a Dios basados en tradiciones. Y mire Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nota qué interesante este versículo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos por haber pecado? Bueno, destituidos, dice acá, de la gloria
del Señor. No tenemos comunión con el Señor porque el pecado nos ha quitado esa comunión con Dios. En el primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted dice que no tiene pecado, usted se está engañando a sí mismo y hasta está diciendo que Dios miente porque Dios sabe y dice que tenemos todos pecado. Y en Romanos 1:18 la escritura dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Bueno, porque todos hemos pecado y el pecado trae la ira de Dios. Por eso necesitamos aprender en la Biblia, en la palabra del Señor, de las palabras de Jesús, aprender lo que tenemos que hacer para poder tener la salvación. Número 5, quinto, la Biblia nos revela la respuesta de Dios al problema del pecado. Hebreos 11:6, necesitamos creer en el Señor nuestro Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted necesita creer. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a tener fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lea la palabra, leamos la palabra, escuchemos la palabra de Dios y allí vendrá la fe. La palabra de Dios produce la verdadera fe. A veces uno dice que cree, pero la fe que uno tiene no está producida por la palabra de Dios, sino que es una fe que viene de alguien más. Una fe que yo creo porque creo, tal vez porque mi familia cree eso, por tradición, una fe de otro. Es que yo creo lo que fulano cree, crea lo que el Señor dice que crea. Por favor, venga a la Biblia, lea Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente segura que produce una fe verdadera que lleva a la salvación. También las personas necesitamos de arrepentimiento. En Lucas 13:3 la escritura dice, el Señor les dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Tiene usted de qué arrepentirse? Claro que sí, yo también, todos tenemos, todos hemos pecado y por ende necesitamos, queridos hermanos, queridos amigos, del arrepentimiento. Usted necesita arrepentirse, yo necesito arrepentirme, todos necesitamos cambiar. Cambie su mente, cambie su vida, eso quiere decir también el arrepentimiento. En Mateo 10:32 y 33 que tiene allí, el Señor Jesucristo dice que es necesario confesar nuestra fe en Él. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos en aquel día. Ahorita, en este tiempo, en esta vida, es el tiempo cuando usted y yo necesitamos, queridos hermanos, confesar con nuestra boca, desde nuestro corazón, con toda nuestra fe, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Muy importante este punto acá. Y en Marcos 16:15 y 16, la escritura dice que hay que bautizarse. Vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quiere usted ser salvo? Usted necesita creer en el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y usted necesita bautizarse para perdón de los pecados. También puede leer Hechos 2:38. Hechos 2:38 puede leer también. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos
unos pasos muy especiales para la salvación. ¿Dónde estaríamos sin la Biblia? ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Dónde estaríamos sin la Biblia? Dios, con toda su sabiduría, le dio al hombre un mapa del camino que conduce a la gloria. Ese pasaje esa frase está interesante. Dios te ha dado, me ha dado un, un mapa. Hoy día tenemos como el GPS, ¿no? Hoy usamos el GPS con Google y usamos Waze, por ejemplo, para ubicarnos. Quiero ir a tal lugar, yo quiero estar en tal parte. Bueno, querido amigo, querida amiga, le quiero invitar a que usted considere la palabra del Señor, la palabra del Señor. En esta lección que hemos visto hoy, ¿por qué fue escrita la Biblia? ¿Por qué fue escrita la Biblia? Lección número 1 del curso Fundamentos Bíblicos, un curso de 39 lecciones que vamos a estar estudiando, ¿ok? Les habló el hermano Humberto Velázquez de la Iglesia de Cristo en Prado Centro, Medellín. Si quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo. Puede escribirme al correo evangelioverdadero@hotmail.com, evangelioverdadero@hotmail.com, o si prefiere escribirme a mi WhatsApp, por favor, escríbame al +57 316 876 4657. También puede ubicar también en nuestro canal aquí en YouTube, puede compartir la lección, por favor, le puede dar también me gusta a este video y compartirlo con otras personas. Que el Señor me los bendiga grandemente en este día, en este tiempo. Estamos estudiando fundamentos bíblicos y estos fundamentos bíblicos en 39 lecciones. Hoy, ¿por qué fue escrito